Buenas noches. Les cuento mi siguiente historia. Puede que existan personas que no crean en la brujería, pero realmente existe. Eso lo entendí cuando entré a trabajar a un centro esotérico. Todo tiene un porqué, más adelante les contaré. La persona que era el de la jerarquía me dijo: la brujería existe. Eso lo debes de tener bien claro, para bien o para mal, pero existe. Mientras a mí me paguen por hacer brujería, lo seguiré haciendo, porque de eso vive mi familia, y yo sé que en algún momento tendré que rendirle cuentas a Dios. Esas fueron las palabras de aquel hombre con el cual yo trabajé y aprendí muchas cosas. Al ser una persona con dones espirituales, las personas creen o piensan que tenemos la vida solucionada, y no es así. Nuestra misión es ayudar a las personas, pero ayudarnos a nosotros mismos no es posible. Al menos puedo decirlo desde mi criterio, por lo que he vivido y he tenido que pasar, hasta el grado de reprocharme del por qué si yo puedo ayudar a otras personas, no puedo ayudarme a mí misma. Soy una persona felizmente casada con el hombre indicado, y digo indicado porque es la persona que estuvo en una vida pasada y que ahora está presente en esta, y esto lo sé por una apertura de registros akáshicos que realicé con una especialista. Como les repito, todo en mi vida tiene un porqué. Mi esposo, como toda persona antes de mí, tuvo una relación con una chica. La familia de esta persona se dedica a realizar trabajos con entidades no muy buenas. Al principio no le tomé importancia. Así fueron pasando los meses, los años, hasta que de un momento a otro, todo empezó a cambiar. Empezaron a aparecer chinches en mi bóveda espiritual, en mi cama y en mi cuerpo. Se me empezó a caer el cabello y amanecía con moretones como si me hubieran dado una paliza por la noche. Como sé de estas cosas, dije esto no es normal, y empecé a limpiar mi hogar, a hacerme baños y todo lo que yo sé, pero no era suficiente. Conforme pasaban los días y los meses, todo iba poniéndose cada día peor. Nuestros ingresos iban decayendo, las peleas de pareja aumentaban. Yo empecé con situaciones fuera de lo normal. Veía a una mujer horrible al pie de mi cama. Me decía una y otra vez: yo sé de estas cosas, tengo mis guías, mi deidad. Y de cierta manera les reprochaba y les decía: ¿qué pasa? ¿Por qué me dejan sola? Y reprochaba de mis dones y de mis conocimientos. Lo peor fue cuando mi salud se empezó a ver mal. Y todo empezó cuando la mamá de mi esposo vino a visitarnos. Desde ahí, todo empeoró. Veía yo que no era muy normal lo que me pasaba. Cada día me sentía más mal. Empecé a padecer situaciones que antes no pasaba. Así que me sometí a estudios y resultó que tenía cáncer de estómago. ¿A quién carajos le va a gustar que le den un diagnóstico de la noche a la mañana con una enfermedad tan fea? Lloré todo el día. Pensaba en mis hijos, en mi esposo. Fueron muchos sentimientos encontrados. Yo decía: ¿cómo es posible eso? ¿En qué momento? No tenía consuelo alguno. Hasta que consultando a mi padrino me dijo: esto no es normal. Todo tiene que ver con brujería. Busca qué foto te hace falta cuando te casaste. Y ahí está la clave. Busqué en mis fotos y efectivamente, me hacía falta una. Resulta que estas personas en alguna ocasión me mandaron esa foto llena de alfileres. Y fue cuando decidí buscar la asistencia porque sola no iba a poder. Empezamos a trabajar con varios elementos. En el acto arrojé muchas cosas: clavos, alfileres, bolas de cabello. El olor que soltaban esas cosas era increíble. Un olor putrefacto a carne podrida. Todo era impresionante. Se formaban unas caras horribles en el vaso con huevo. Y un sinfín de cosas. Ahí fue cuando saqué conclusiones. Pues mi suegra quería mucho a la anterior pareja de mi esposo. Y siempre quiso que se casaran. Ella se puso de acuerdo con esta para hacerme el mal. Nadie más podría haber entrado a mi casa para llevarse esas fotos. Desde ese día, no dejo entrar extraños ni propios a mi hogar. Yo ahora estoy recuperándome del mal que me hicieron. Afortunadamente, logramos parar la brujería a tiempo. Ha sido una batalla contra ellos día a día, pero sé que saldré victoriosa. Lo que quiero que comprendan es que la brujería existe, y no porque sea una persona con dones espirituales me hace exenta de este tipo de fenómenos. Muchas veces, no mido la maldad de las personas, y aún así no les deseo el mal, y mucho menos revertir lo que ellos me hicieron. Mis personas allegadas me dicen que les regrese el mal, que no permita que se salgan con la suya. Yo solo les digo que no, porque sé que en algún momento lo pagarán. Yo sigo mi camino,
tranquila, y ya luego veremos qué pasa. Segundo relato. Quisiera contar alguna de nuestras experiencias como familia. Mis ancestros eran nahuales, y me refiero a mis tatarabuelos y bisabuelos. Esto contado por mi abuela nieta de ellos, la cual también practicaba esta creencia. Yo hace tiempo me casé y tuve un hijo. Desde su vivencia en el vientre, las cosas fueron extrañas. En el techo se escuchaba como una especie de canicas o varillas tiradas rodando. Algo muy raro era que siempre que salíamos a pasear o íbamos con el médico a revisión, no faltaba quien no le dijera a mi bebé que Dios lo bendiga, y siempre acariciaban mi vientre. Llegó un punto en el cual yo ya no pude dormir, cuando tuve 4 meses, ya que siempre soñaba un hombre de apariencia hermosa, el cual salía desde el monte y acariciaba mi vientre. Escuchaba cómo le hablaba al niño, a lo cual yo sentía mi vientre ponerse duro y así siempre al dormir, ya fuese en la tarde, en la noche o en la mañana. Apenas cerraba mis ojos eso empezaba a soñar. Llegó a un punto que ya no dormía. En casa tenían un perro Doberman negro, muy bravo. Ni siquiera yo podía estar cerca de él. Un día el perro se soltó y se vino sobre mí. Pensé que me atacaría, pero sorpresivamente se posó sobre mis pies para poder estar cerca de mí. El perro jamás me mordió ni nada. Al contrario, desde que el perro estuvo cerca de mí, era como yo podía dormir sin soñar nada. A veces escuchaba un animal jadeante horrible que arrastraba una cadena después de la medianoche. Era horrible. El día que estaba por dar a luz, me puse muy mal, hasta llegar al punto de tener que decidir entre la vida de mi hijo y la mía. Los dos no podíamos vivir, ya que era un parto peligroso. Gracias a Dios, mi hijo y yo pudimos vivir. Después de que nació, las cosas fueron peor. El niño no dormía, pues apenas cerraba los ojos, algo lo perturbaba. Yo podía sentir eso y ya no aguanté más. Lo llevé a que lo curaran por si tenía algo espiritual, ya que por doctores no paramos y no encontraban qué era lo que lo ponía así. Apenas entré al lugar, la persona que lo atendió me dijo que ese niño no debió haber nacido, ya que pudo ver el día y hora de su muerte. No pudo hacer nada y nos fuimos como llegamos, ya que ni llevándolo ahí cesaron los ruidos fuera de casa, hasta que lo llevé a un templo cristiano. Ahí fue donde el niño pudo dormir bien, pero pasando los años, para ser exactos 1 año y medio, comenzó a razonar un poco y a oír y ver las cosas. En varias ocasiones el niño, de la impresión de lo que veía, le andaban dando paros cardíacos. Seguimos orando por él, pero nos dijeron que lo del niño era un don, así que mi hijo tuvo que aprender a vivir con ello. Hoy tiene 14 años. El carácter de mi hijo es pasible, noble y humilde. Sigue viendo en las personas cuando tienen algo malo. Incluso ha llegado a ver a brujas espiritualmente hablando. También sueña sucesos antes de que pasen. Yo y su papá tenemos lo mismo que él, solo que cuando yo supe la historia de mis abuelos, renuncié a todo eso, pero aún puedo tener sueños muy reales. Me han atacado en varias ocasiones en sueños, y hace poco soñé con una bruja verde y pude ver su libro con el cual trabajan. Esto lo supe porque no tenía sentido mi sueño, hasta que fui investigando. Hemos tenido muchísimas experiencias así, solo que no las contamos en la iglesia por temor a que nos vean diferentes, pero es algo con lo cual siempre vivimos de rodillas ante el Señor.